Bueno, muy buenas noches. Qué gusto verlas nuevamente, que podamos estar aquí reunidas para seguir avanzando con nuestro estudio, ¿no? Recordemos, pues, que la vez anterior estuvimos mirando el tema de lo que es las supersticiones, ¿no es cierto? Y habíamos hablado acerca del significado de estas, del carácter, ¿no? De las personas que creen en ellas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy en esta segunda parte estaremos viendo entonces ya el origen de las supersticiones, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este aprendizaje, vamos a ver el origen y mencionar alguna de ellas como las pues más populares, ¿no? Y siguiendo con este tema, pues vamos a ver que a lo largo de la historia, las personas han buscado maneras de entender, podemos decir, y controlar lo que no podemos explicar, ¿sí? Cuando no hay respuestas claras, por ejemplo, sobre la muerte, el amor, la salud o el futuro, se dice que es donde surgen las supersticiones, ¿sí? Como esos intentos humanos por darle tal vez ese sentido, ¿no? A lo desconocido y tener el control. Entonces, hay una persona que se llama Carol Ortag y él es un especialista o persona que se ha dedicado al estudio de las supersticiones, ¿sí? Y nos dice que las supersticiones nacen muchas veces de la ansiedad, ¿sí? Del miedo a lo que no podemos controlar, ¿sí? Veíamos a veces como queremos, pues no, en algún proyecto queremos como decir ir a la fija, no queremos fallar, entonces las personas veíamos que hacían uso de ciertas supersticiones como para asegurar ese éxito, ¿no es cierto? O el futuro. Y entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde nace esto? ¿Sí? Entonces estábamos viendo que en lugares o tiempos donde hay una fe sólida, ¿sí? Es allí donde la gente entonces va recurriendo a estas creencias como sustitutos, ¿sí? Son como pequeñas reglas no escritas, ¿sí? Y se van apropiando o se las va usando pues para sentirse más seguros, aunque no tenga una base real, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de esas supersticiones a continuación. Y vemos la primera, vamos a ver qué es eh, romper un espejo, ¿no es cierto? Esto se dice que trae 7 años de mala suerte, incluso se puede pues perder algún familiar o algo trágico, ¿no? Incluso se pensaba que la muerte podía acechar en aquella casa o en aquel lugar donde había un espejo roto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues sacarlo de la casa inmediatamente y si es posible, se debía enterrar para contrarrestar esas consecuencias negativas, ¿sí? Esa es la superstición. Ahora, mirando en la historia, vemos que antes de la invención del espejo, el hombre o las personas donde contemplaban su imagen, entonces lo hacían en los lagos, en los estanques y aún en los pantanos. Entonces, si la imagen aparecía distorsionada, pues eso era un signo de que se acercaba a algún desastre, ¿sí? Luego, pues en la época ya de los egipcios, y, y vimos que en esta antigüedad ellos usaban espejos, pero metálicos. Entonces, estos eran irrompibles, por tanto, eran muy buscados, ¿ya? Porque eran muy apreciados por sus mágicas virtudes, dicen, ¿no? Luego vemos que avanzando en la historia, ya en la época romana, es allí donde aparecen los espejos de vidrio, ¿sí? Y por ende, allí es donde los romanos le atribuyen este agüero, ¿no es cierto? Se puede decir, o esta superstición, pues porque el espejo de vidrio ya se rompía fácilmente, ¿no? Entonces ellos lo ponían como un mal augurio cuando se rompía el espejo y decían que este mal duraba 7 años.
Ya, ¿y por qué decían esto? Pues debido a que ellos tenían la creencia de que el cuerpo humano se rejuvenecía cada 7 años. Y era en este tiempo entonces donde se convertiría en un hombre nuevo y ese mal augurio pues ya desaparecía. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, vemos este otro que es de derramar sal, ¿no? Entonces, se dice pues que la sal trae esa mala suerte, ¿no? Y pues la persona que la derrama o la casa donde se derramaba esa sal, pues era un mal presagio, ¿sí? Y para contrarrestar esa supuesta mala suerte, dice este agüero que tocaba echar una pizca de sal por el hombro izquierdo, ¿no es cierto? Sobre el hombro izquierdo. Una práctica que se creía, pues, aleja al demonio para que de pronto esté acechando por allí, ¿sí? Entonces vamos viendo que la superstición de derramar sal trae esa mala suerte, pues tiene raíces en, en Roma, ¿sí? Debido a que la sal primero, en ese tiempo, tenía un valor, ¿sí? Ya que la sal en la antigüedad, especialmente en la época romana, donde se usaba allí para conservar alimentos, pues era rara, ¿sí? Era una mercancía, se puede decir, rara y muy costosa, ¿ya? Entonces, quien la mal usaba o la derramaba, pues era no visto con buenos ojos, ¿sí? Porque era muy difícil en ese tiempo, ¿sí? Y también vemos que se usaba, pues, para conservar alimentos, ¿no es cierto? Era, como decíamos, una mercancía rara, muy costosa, y entonces derramar esa sal se consideraba un desperdicio y un mal augurio, ¿no es cierto? También vemos que la sal en ese tiempo, como para un poquito en la historia allí mirar, era purificadora y simbolizaba las cualidades buenas y perdurables de la vida, ¿no? Entonces también era usada en esas ceremonias religiosas entre los griegos y romanos. Luego ya avanzando un poquito más en la historia, ya vemos que en la tradición católica, miren, hay un cuadro muy bonito que uno lo ve y es la cena, la última cena de Leonardo da Vinci. Entonces, este pintor hizo aquí acerca de Judas, ¿no? Que él derramó la sal intencionalmente y entonces eso es considerado pues de mal augurio. Muy bien, vamos a seguir. El otro superstición que se ve normalmente es pasar por debajo de la escalera. Entonces, esta superstición de que no se debe pasar por debajo de una escalera porque es de muy mal augurio, entonces tiene raíces antiguas y diversas, ¿ya? Y principalmente está ligada esta creencia a cuestiones religiosas e incluso prácticas peligrosas. ¿Y por qué? Miren, dice esa creencia que se considera que la forma triangular que forma la escalera, ¿no es cierto?, que se arrima a la pared, la gente creía y le daba ese simbolismo con la Trinidad, ¿ya? Entonces, decían que pasar por debajo de ella se interpretaba como una falta de respeto a la Trinidad o incluso una profanación, ¿ya? Entonces, vamos por allí analizando esta otra superstición. Muy bien. Y vamos ahora a esta, encontrarse con un gato negro, ¿sí? Entonces, esta historia viene desde la época de los egipcios, miren, en lo que estábamos investigando, e incluso pues avanza hasta la Edad Media, ¿no? Pero en la época de los egipcios, ellos eran quienes rendían culto al gato, ¿sí? Los gatos eran venerados, eran considerados animales sagrados y también eran asociados con la diosa Bastet, se llama esta diosa aquí de los gatos que vemos ahí en la imagen. Entonces, a los gatos se les atribuían poderes para ahuyentar espíritus malignos y se les trataba con gran respeto, ¿ya? Llegando incluso
a ser también momificados y enterrados como ofrendas. Y bueno, pues castigaban a todo aquel que se atrevía a matar a algún gato o hacerle daño, ¿no? Entonces, tal era la importancia del gato negro en esta época. Y ya luego, en la Edad Media, ya esta creencia popular de que los gatos negros traían mala suerte se remonta pues ya al siglo XVIII, ¿no? Cuando se le relacionó a los gatos con la brujería y el satanismo. Y pues ahí se creía que uno de los poderes de las brujas era transformarse en gatos. Recordemos que esta época medieval había mucho el tema de la brujería, ¿ya? Entonces se pensaba que el gato que se cruzaba en el camino, pues podría ser una bruja disfrazada y pues pobre del aquel que se le atravesara, ¿no? Y fíjense como dato curioso, de allí viene este tema de las fobias a los gatos, ¿no? Que se conoce como ailurofobia. Y les comento pues que dentro del dato curioso, Napoleón Bonaparte dice la historia que sufría de este mal, de la aulirofobia. Muy bien, vamos a ir avanzando. También otra superstición que es muy frecuente es el abrir un paraguas dentro de la casa. Entonces, se dice que solo deben abrirse fuera de casa. De no hacerlo, pues se atrae la mala suerte y la cólera del sol, ¿ya? Y este origen data pues ya del siglo, fíjense, 11 antes de Cristo. ¿Y dónde nace esto? Pues nace en Oriente, en China. Y investigando y averiguando para este tema, fíjense que el paraguas ha sido inventado en China. Yo no lo sabía, pero también era usado por los miembros de las jerarquías políticas y religiosas, ¿ya? Entonces, pero ellos no solo dice que lo usaban como para protegerse de la lluvia o de los rayos cálidos del sol, ¿no? Sino que también lo usaban como protección para los malos espíritus, ¿ya? Entonces, debido a esa relación entre el paraguas y el sol, entonces decían que no era de buena suerte, pues, abrirlo en lugares cubiertos, ¿no? No convenía, ¿no? Puesto que se atraía la cólera del sol. Muy bien, vamos a ir avanzando para ver esta otra superstición que es la de tocar madera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para alejar, pues, la mala suerte, para atraer la buena, ¿ya? Entonces, tiene orígenes también antiguos y diversas interpretaciones esta superstición de tocar madera, ¿no? Es muy frecuente que cuando la gente está hablando de algo malo se escucha decir toco madera, ¿no? Como para impedir que atraer mala suerte, ¿no? Cosas malas. Esta creencia o esta superstición se cree que proviene pues de creencias paganas, incluso donde se creían que los árboles eran considerados morada de espíritus protectores. Entonces, tocarlos se hacía para invocar su ayuda o agradecerles también, ¿no? Por algún bien recibido. Pero con el tiempo, pues también vemos que esta costumbre fue evolucionando, ¿sí? Y en algunas culturas o en algunas religiones, ya este tema de tocar madera, pues se asoció con la madera de la cruz de Jesús, ¿no? Buscando esa protección divina, ¿sí? Entonces, ahí vamos mirando otro origen de esta superstición. Así que muy bien, hemos mencionado algunas supersticiones, como les decía, las más populares son muchísimas, pero pues no vamos a hablar de todas, ¿no? Pero ya más o menos con esto hemos ido conociendo el, el origen, ¿no? De estas supersticiones. Y vamos a ver que hay algunas razones por las que se mantienen las supersticiones, mire, a través de la historia, y como decíamos, se han ido pasando de generación en generación. Vemos que muchas
datan de siglos, ¿no? Como decimos, antes de Cristo, otras desde muy a inicios de la historia, ¿no? Incluso lo que veíamos en clases pasadas con él y como nos explicaba, en la palabra de Dios hay muchos también agüeros, ¿no es cierto? O supersticiones. Entonces, primero vemos que una de las razones por las que se mantienen esas supersticiones, primero es por no tener una fe clara y fundamentada, ¿no es cierto? El corazón humano, entonces, ¿qué pasa? Empieza a buscar respuestas donde pueda, ¿no? Y muchas veces esas respuestas se van convirtiendo en esas supersticiones, ¿no? Esas creencias que no tienen una base real, como decíamos, ¿no? Que son pensamientos humanos, como hemos visto, pero que la persona pues le hace sentir que al menos en algo tiene el control, ¿no? Sobre lo que no entiende, ¿sí? Entonces vemos que esa superstición nace realmente cuando no hay una fe firme, cuando no confiamos en que Dios tiene el control, ¿sí? Entonces no hay como verdades a las que aferrarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? La gente busca esas alternativas como cosas que puede hacer, ¿no es cierto? Buscar esa protección, cosas que pueda tocar, cosas que pueda repetir o también hacer para sentir que está protegida o que en algo les va a hacer sentirse bien, ¿sí? Es como si al no tener pues esa verdad a la cual aferrarse, entonces buscan esas señales o rituales, ¿sí? Para calmar esa ansiedad y buscar de esa manera protección, ¿no? Entonces, no hay una base firme, están como en el aire, en algo que no nos da esa solidez, ¿no? Y entonces, muchas veces hemos escuchado, no sé si han escuchado, pues, alguien de nosotras esta frase que dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Es algo como que se dice, esta es conocida como la ley de Murphy. Entonces, que es una frase muy popular, nos decía, pero y se describe entonces a sí mismo esta frase como esa tendencia de las cosas a salir mal cuando uno menos espera. Entonces, pero esta ley lleva este nombre, ley de Murphy, pero no es una ley científica ni un pronóstico inevitable, ¿sí? Suena algo como gracioso esto, si algo puede salir mal, saldrá mal. Muchas supersticiones funcionan así. Entonces, la persona con este pensamiento, pues se enfoca tanto en el miedo al error que cree que está haciendo algo especial va a evitar el desastre. Cuando estaba investigando esta ley de Murphy, entonces ponían este ejemplo, que fijo se le cae el pan con mantequilla o con mermelada y justo cae del lado que ha tenido la mermelada, ¿no? Entonces, por eso decían esto, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Qué más mal que le caiga el pan en la cara de la mantequilla o la mermelada, ¿no? O algún accidente que pase, alguna cuestión, ¿no? Entonces ya dicen, no, pues eso sí es el mal que está allí. Entonces se enfocan con este pensamiento, se enfocan tanto en el miedo al error, que creen que haciendo, como les decía, algo especial, pues van a evitar el desastre, ¿no? Pero con todo lo que hemos hablado y lo que estamos conociendo, entendemos que eso no es fe, ¿no es cierto? Sino que es una ansiedad disfrazada, ¿ya? De un ritual. Eso es la superstición, ¿no? Es una ansiedad disfrazada de ritual, porque lo lleva a hacer cosas para poder tener ese control y en algo calmar, ¿no? Ese temor que hemos venido explicando. Muy bien, entonces con todo esto ya vamos aquí conociendo todas estas eh, supersticiones, cómo han tenido ese origen humano, el carácter de las personas, ¿no es cierto?, que se atreven a creer más en las supersticiones, ¿no? Las razones por las cuales estas supersticiones se mantienen a través del tiempo. Entonces vamos a ir conociendo que pues, o ya concluyendo, de que el problema, aquí hay un problema de fondo, ¿no es cierto?
y vemos que ese problema es que tenemos miedo. Entonces, es normal muchas veces el miedo al amor que no llega, el miedo a la enfermedad o a no tener el dinero que se necesita o cualquiera de estos temores, ¿no? De un proyecto nuevo. Muchas veces, ¿será que nos va a ir bien? ¿Será que es por ahí el camino? ¿Será que no? Entonces, incluso el miedo a la muerte, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos temores se puede decir que son frecuentes, ¿no? En la humanidad y son parte incluso de la vida diaria, ¿no? A las cuales nos tenemos que enfrentar cada día. Por ejemplo, si quiero realizar un emprendimiento, ¿no? Donde voy a usar todos los ahorros que tengo y quiero intentar, ¿no es cierto?, tener sí, una entrada, un emprendimiento, ¿ya? Pero, y ahora queremos como asegurar, ¿no? ¿Será que nos va a ir bien? ¿Será que si es por aquí? ¿Será que si me resulta? Si no me resulta, ¿qué voy a hacer? Entonces, o ya lo coloco el emprendimiento, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A quién voy a acudir para que todo vaya bien? ¿Será que tengo que hacer la oración de la ruda, poner ahí a hacer como veíamos los riegos? O eso, ¿qué demuestra? ¿No es cierto? Que todavía tengo ese temor y esa persona pues quiere el control de todo, ¿no? Y si mantenemos esa conexión, ¿con quién mantenemos la conexión? ¿Con las cosas humanas o ya mantenemos esa conexión con el Señor, ¿no? Que es quien ahí en realidad nos va a mostrar el camino, ¿no? Él es quien nos va a dar esa confianza, ¿ya? Hemos visto que todas las supersticiones pues no tienen un fundamento, son algo que se sale de la razón y que por lo tanto pues no podemos seguir atados o creyendo en esas supersticiones, ¿no? Y miren que en la palabra de Dios, si vemos en Filipenses 4, 6, 7, este versículo me llama la atención grandemente y es de mucha, como de aferrarse, ¿no? Es una herramienta que el Señor nos da para que nos aferremos en él. Pues si estamos hablando de que el problema de fondo es que tenemos miedo, entonces, o nos angustia el futuro, entonces el Señor aquí nos dice, no se angustien por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, vemos que las supersticiones realmente no nos dan paz, ¿ya? En cambio, pues la fe fundamentada en Jesucristo, en su palabra, eso es lo que nos va a traer paz, ¿no? Entonces, vemos estas verdades, ¿sí? Y para ir finalizando, podemos decir que cuando caminamos con el Señor de su mano, vamos entendiendo que Él es quien cuida de nosotras, ¿no es cierto? Entonces, no necesitaremos cargar con amuletos ni repetir frases sin sentido que ya vimos la vez anterior pueden abrir puertas al enemigo, ¿no? A cosas espirituales que no van a hacer nada bueno en nuestra vida, ¿no? Sino que entender esto y tener claro esto que el Señor, cuando nosotros se lo permitimos, Él camina junto a nosotros, ¿no? Y vemos que en Isaías 41:10 nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Entonces, son verdades. Vemos claramente aquí que el Señor nos ha dado sus promesas. ¿Para qué? Para que nos apropiemos de ellas, no las veamos lejanas, en poder en nuestro corazón llevarnos de que el Señor está allí y sus verdades pues se cumplen, ¿no? Son ciertas. Entonces, la superstición, como hemos visto, nace del miedo, pero la fe nace del amor, ¿ya? Y la relación con el Señor. Entonces, debemos siempre cultivar esa relación con el Señor, ese amor por el Señor y la obediencia a su palabra, ¿ya? Entonces,
con eso, pues vamos a entender que no, como decíamos acá al inicio, no necesitamos de amuletos ni repetir frases sin sentido, ¿sí? Sino que en el Señor Jesucristo es el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra vida, ¿sí? Y sus promesas, las verdades que están en la palabra de Dios, todo eso es como la luz, esa es lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Entonces, aquí vamos finalizando y para poder terminar con el tema de hoy, pues vamos a hacer una oración, ¿sí? Para poder concluir con este tema y darle gracias, ¿no? Al Señor por esta noche, por lo que nos ha permitido, ¿sí? Aprender. Entonces cerremos nuestros ojitos y yo les voy a guiar en una oración para que la podamos realizar. Entonces, gracias hoy, Señor, te damos en este momento, Padre Celestial, donde una vez más tú nos regalas ese privilegio de aprender de ti. Nos enseñas, Padre, tus verdades que son luz y guía a nuestra vida, Señor, a nuestro caminar. Hoy, Padre Santo, te queremos pedir perdón. Si el Espíritu Santo nos ha revelado alguna situación de lo que hemos hablado y que al Señor no le ha agradado, Padre, hoy te queremos entregar todas esas actitudes, esos pensamientos, esas acciones o creencias que no hayan sido de tu agrado, Señor, que tal vez en nuestra vida hayan generado una atadura, Señor. Hoy con la autoridad que tú nos das en el Espíritu Santo, Señor, rompemos toda cadena de atadura, Señor, y echamos fuera toda situación que haya querido tener el control de nuestra vida, que no seas tú, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque tú escuchas nuestra oración, tú hoy nos liberas, hoy entregamos todas esas cargas del pasado, Señor, toda superstición, Padre Celestial, hoy la alejamos de nuestra vida y te damos a ti, Señor, el control. Hoy, Padre Celestial, te damos el control sobre nuestra vida y confiadas en que tú tienes para nosotras, Señor, planes de bien y no de mal, Señor. Padre, hoy creemos que siempre estás con nosotras y que nos sostienes de tu diestra, Señor. Te damos gracias, Padre, bueno, por todo lo que tú nos enseñas y nos revelas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.